Bueno, vamos a presentar el teórico denominado respuesta halogénica en trasplante. Mi nombre es Sebastián Marton y me desempeño actualmente como asistente de cátedra dentro del Instituto Nacional de Donación y Trasplante. En primer lugar, hablar de la respuesta halogénica es hablar de la respuesta inmune desencadenada en el trasplante. Y esta respuesta es la responsable de los mecanismos de rechazo a nivel de órganos sólidos. ¿Cuál es el primer paso para desencadenar esta respuesta halogénica? Bueno, es la presentación de un antígeno del donante al sistema inmune del receptor. Este antígeno del donante puede ser presentado de distintas maneras, de acuerdo a si está cargado en un HLA propio, es decir, del receptor, o un HLA no propio, es decir, halogénico del donante. Pero sea de cualquier manera, el primer paso es la presentación de un antígeno extraño, en este caso de un donante, al sistema inmune del receptor, que va a montar una respuesta inmune de tipo adaptativa, que va a generar en consecuencia un daño sobre el órgano implantado o injertado. Los mecanismos inmunológicos que participan en esta respuesta, que es de lo que trata este teórico, comparten en gran medida aquellos mecanismos inmunológicos que han visto durante el curso. Es por eso que mostramos en la figura el primer dibujo, el dibujo A, representa las vías clásicas que ustedes conocen sobre la presentación antigénica. Un patógeno procesado por una célula presentadora de antígeno que carga el péptido derivado de ese patógeno sobre una MHC para ser presentado a una célula T. En el segundo ejemplo se ve lo mismo pero a nivel de la autoinmunidad. En este caso el péptido no deriva de un patógeno sino de una proteína autóloga, una proteína propia de la célula. En el caso de la alorespuesta, este péptido va a provenir de un donante. Las etapas de la respuesta halogénica las clasificamos en, primero, la inducción o el halo-reconocimiento, es en esa interacción entre el HLA o MHC y el receptor de la célula T. En segundo lugar, las señales coestimuladoras. En tercer lugar, las fases de expansión. Y en cuarto lugar, la fase efectora. Entonces, esto es un poco lo que veníamos mencionando. El reconocimiento halogénico puede darse por distintas vías. Siempre va a involucrar un péptido del donante, un péptido halogénico, y siempre va a terminar activando algún componente del sistema inmunitario del receptor. Sin embargo, este péptido puede estar cargado en un MHC del donante, es decir, también un MHC halogénico, o en un MHC propio, un MHC del receptor. En el primer caso, cuando el péptido y el MHC son extraños, son halogénicos, hablamos de reconocimiento directo y ocurre en las primeras etapas del trasplante, muchas veces vinculado con episodios de rechazo agudo en la primera etapa del trasplante. Incluso esta vía, que es la vía directa, puede ser el MHC halogénico incluso sin péptido, porque la hendidura de presentación donde se encuentra el mayor polimorfismo del HLA puede ser interpretado por el TCR como un MHC cargado con un péptido antigénico. En el reconocimiento indirecto, que ocurre en etapas más alejadas, siempre el MHC va a ser propio, es decir, va a ser del receptor, y el péptido siempre va a ser antigénico, pero necesita ese péptido un procesamiento para ser cargado en el MHC. Esto es un poquito lo que veníamos diciendo. En la vía directa es una APC del donante que tiene que migrar a un ganglio linfático local y estimular una respuesta de células T aloreactivas contra algún antígeno del receptor. Como dijimos, va a ser un MHC también extraño, también halogénico, que puede o no tener un péptido cargado. En el segundo caso, en el reconocimiento indirecto, la célula presentadora de antígeno va a ser del receptor, que va a procesar los péptidos, las proteínas del donante para presentarlas cargadas en un MHC propio. Esto es de vuelta lo mismo, como decíamos en la vía directa, la célula presentadora de antígeno va a ser del donante y puede o no tener péptido, y en este caso va a ser del receptor. Siempre la célula T va a ser del receptor para generar una respuesta inmune sobre el órgano injertado o implantado. Para complicar un poquito más las cosas, existe una tercera vía, que es la vía semidirecta. En la vía semidirecta, la célula PC, la célula presentadora de antígenos, también es autóloga, pero el MHC es halogénico. Es decir, en algún momento esta célula presentadora de antígeno internalizó un MHC
halogénico, un MHC del receptor, seguramente a modo de vesículas, pero que en vez de ser procesadas en péptidos y cargadas en un MHC propio, se presentaron directamente como un MHC que va a ser reconocido por la célula del receptor. Y de vuelta, al igual que la vía directa, puede ser con un péptido o sin péptido. Esta primera etapa es lo que se conoce como señal 1, la interacción entre el HLA y el TCR. La señal 1 es necesaria, pero es insuficiente para generar una respuesta inmune y se requiere por lo menos de una segunda señal, que son lo que se conoce como coestimulaciones. Es decir, interacción entre distintas moléculas de superficie de la célula presentadora de antígeno y las células T. Estas son algunas de ellas, las más importantes o más relevantes quizás sean las del CD80-86, conocido antes como B7, 1 y 2, que van a interactuar con el CD28. Esta es una señal de estimulación de la célula T, pero también pueden interactuar con el CTLA4 y esta es una señal de inhibición, o sea, de un contrapeso para evitar la sobreestimulación de la célula. Esta es una estimulación y esta es una inhibición. La de PD1L y PD1 también es importante, la CD40 y 40L también es importante en el caso de los linfocitos B. Estas señales de coestimulación, además de ser importantes para entender la respuesta inmune, son importantes a la hora de diseñar distintas terapias inmunosupresoras. Hay distintos anticuerpos monoclonales y otros fármacos que están siendo diseñados para actuar de manera exclusiva y directa sobre estas moléculas y evitar los efectos sistémicos que tiene la inmunosupresión clásica en el trasplante. Por ejemplo, con el CTLA4 existe un fármaco denominado Belatarcept que lo estimula para generar la inhibición de la célula y por lo tanto aumentar la tolerancia. Es interesante también estas moléculas porque son las mismas moléculas que están estudiadas en otras áreas de la medicina, como el cáncer y las terapias de checkpoint, y que incluso le valieron en el 2018 el premio Nobel a James Allison, justamente por moléculas por anticuerpos dirigidos contra este mismo CTLA4, como el ipilimumab. Bueno, esto es un poquito lo mismo y de forma más resumida, de vuelta el CTLA4 y el CD28 como esa segunda señal de coestimulación. Existiría una tercera señal que también es necesaria para la activación de la célula. Cuando la célula T se activa por estas dos señales, empieza a sintetizar interleuquina 12, interleuquina 2, perdón, que la interleuquina 2 va a actuar sobre sí misma de manera autócrina y parácrina sobre el receptor de interleuquina 2 para generar la estimulación de la célula T y generar una respuesta inmune que va, en definitiva, en este caso es no deseada porque va a terminar dañando el órgano trasplantado. Sobre el receptor de la interleuquina 2 también existen anticuerpos monoclonales que actúan, que son los anticuerpos contra el CD25 y que se utilizan en la práctica clínica del trasplante, como el basilixumab. Esto es un repaso de las vías que estuvimos viendo. Es interesante porque muestra el recorrido de la APC en la vía directa, yéndose del órgano trasplantado hacia el tejido linfoide. ¿Se acuerdan que es una APC del donante? Por lo tanto, tiene que tener este recorrido. Y en la vía indirecta, el recorrido es un poco más extenso porque primero tiene que llegar al órgano trasplantado para después irse al tejido linfoide a presentar sus antígenos. Bueno, esto repasa un poco también lo mismo. Bueno, la magnitud de la respuesta halogénica va a depender de cuán diferente es el HLA del receptor y del donante, va a depender del fenotipo respondedor del receptor y del órgano trasplantado por su carga antigénica y también porque existen órganos que son santuarios inmunológicos. Por ejemplo, la córnea, que por su naturaleza, que tiene que permitir el pasaje de la luz y la refractariedad, es un órgano avascular y por lo tanto no tiene antígenos y prácticamente no existe el rechazo en la córnea cuando es un primer trasplante. Esto es un poquito para mostrar, porque decíamos que dependía del fenotipo respondedor y de la carga antigénica. Bueno, esto muestra de acuerdo a qué tan diferentes en cuanto a mismatch es el donante y el receptor, la peor sobrevida que tienen los órganos. Cuanto más diferentes sean donante y receptor, es decir, tienen 6 mismatch, peor le va a ir a ese injerto.
Los linfocitos que van a activarse entonces por los mecanismos que vimos van a ser tanto CD8 como CD4. Los linfocitos CD8 van a reconocer antígenos que van a estar cargados en el HLA de clase 1 y van a generar un daño directo con liberación de distintas sustancias que van a dañar el tejido y las células, como las perforinas y las granzimas, mientras que los linfocitos CD4 van a reconocer antígenos que van a estar presentados en HLA de clase 2 y van a adoptar distintos perfiles inmunológicos para coordinar respuestas tanto celular como humoral. Estos perfiles que van a tener los linfocitos CD4 T-helper pueden ser el TH1 para una respuesta celular, el TH2 para una respuesta humoral y también otros perfiles como el TH17. El TH17 cada vez se lo nombra más vinculado al rechazo a partir de la producción de interleuquina 17 y generando episodios de rechazo con un componente de neutrófilos y formación de tejido linfoide terciario en el órgano trasplantado. Los linfocitos T citotóxicos, como dijimos, CD8, y también los T reguladores que tienen un componente, en este caso, positivos en el trasplante porque van a aumentar la tolerancia y van a ser un componente, como decimos, positivo para evitar el rechazo. Esto es lo que decíamos, el perfil TH1, estimulado sobre todo por la presencia de interleuquina 12 y generando interleuquina 2, interferón y factor de necrosis tumoral. La respuesta TH1 va a comandar una respuesta inmune de tipo celular, mientras que el TH2 va a ser esencial para comandar una respuesta inmune de tipo humoral, va a ser estimulado sobre todo por la interleuquina 4 y va a tener un perfil de secreción de interleuquina sobre todo 1, 3, 4, 5, 10, la 6 también. Bueno, entonces el equilibrio que tenemos en trasplante es entre el rechazo y la tolerancia. Nosotros lo que queremos lograr es que esa balanza se incline hacia la tolerancia para evitar el componente de rechazo. El rechazo, que sería la fase efectora de esta respuesta inmune adaptativa y lo que queremos evitar en esta área, podemos dividirlo en celular y humoral de acuerdo al mecanismo etiopatogénico predominante. También se lo dividía clásicamente, cada vez se utiliza menos esta clasificación de acuerdo al tiempo de desarrollo del rechazo en hiperagudo, agudo o crónico, y ahora vamos a hablar un poquito más de eso. Los mecanismos efectores entonces son un poco lo que dijimos, la respuesta celular TH2, cuando es humoral va a tener una activación de linfocitos B, que se van a diferenciar a plasmocitos y que van a generar anticuerpos contra el HLA, que van a ser específicos del donante, es decir, DSA. Estos anticuerpos HLA en líneas generales pueden ser no específicos del donante o pueden ser específicos del donante. Esta gráfica, que se ve muy mal, muestra el impacto que tienen estos anticuerpos HLA, y sobre todo cuando son DSA, en la sobrevida del injerto. El rechazo hiperagudo es una situación catastrófica en el trasplante. Es una situación que tendríamos que evitar, dado sobre todo a un componente humoral, pero un componente humoral muy severo, con anticuerpos preformados en títulos altos, que pueden ser de tipo IgM, sobre todo dirigidos contra antígenos del sistema AB0, o de tipo IgG, sobre todo dirigidos contra antígenos HLA de clase 1. Al estar estos títulos preformados muy altos, cuando se coloca el injerto vascularizado, los anticuerpos se fijan al endotelio, activan de forma muy importante el complemento y generan un daño muy severo con inflamación y trombosis que ocurre en minutos, que genera una isquemia del órgano trasplantado que necesita la remoción de ese injerto. Es un fracaso absoluto y es una situación que en la práctica clínica no la vemos porque tenemos las herramientas para poder evitarlo. Era una situación que se veía antes en los pioneros del trasplante a principios del siglo XX. El rechazo agudo, bueno, dijimos que podía ser la presentación de antígenos directo o indirecto, que va a generar un daño inflamatorio y de vuelta el daño sobre todo endotelial, porque es el primer respondedor de la inflamación. El daño crónico también es endotelial y va a generar lo que se conoce como vasculopatía del injerto. Por lo tanto, la prevención va a ser mediante tratamiento de inmunosupresores y un correcto estudio previo del receptor y donante buscando la mayor compatibilidad, como vemos ahí, tanto en AB0 como en el HLA. Bueno,
Muchas gracias y esto es todo, quedo a la